Bienvenidos a la editorial Ecovisión Colombia. Una semana tensa, la coyuntura del país, los escándalos en algunas entidades nacionales. Un país dividido. La polarización es el título. Colombia dividida. En este momento damos una bienvenida al abogado, analista Jorge Iván Reyes para la editorial Polarización Colombia Dividida. Jorge Iván, buenas noches. Buenas noches, Carlos Andrés Chagüesa, el director de Ecovisión Colombia, toda nuestra red de información a través de las diferentes redes sociales. Un saludo respetuoso a todos los econautas en este fin de semana. Bueno, Puente de la Ascensión, que va terminando hoy lunes festivo. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la polarización, que hemos escuchado todo el tiempo. ¿Qué es polarización? Pues polarización en política es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos, ¿no? En dos extremos opuestos, en dos posiciones radicales. Polarización viene de la raíz de polos, polo norte, polo sur, o sea, son dos extremos que ni siquiera se ven, ni se escuchan, ni existen uno para el otro. Se ignoran totalmente los dos polos. Esa es la polarización. Ideológicamente, en política sucede igual. Un polo no escucha al otro polo, no escucha razones, no le reconoce ningún logro. Absolutamente todo es malo. Y ese que todo es malo, pues es malo para un país. Y eso es lo que está sucediendo, Carlos Andrés, actualmente en Colombia. Estamos teniendo una polarización extrema. No de este gobierno, viene desde el gobierno Santos II. Ustedes recuerdan que con el gobierno Uribe hubieron mayorías, el país estuvo unido. Santos I, el país pues estuvo unido, pero la propuesta de Santos II del acuerdo de paz con las FARC trajo una posición polarizada de la opinión, que ustedes incluso se acuerdan que hubo una consulta a la gente y la gente no estuvo de acuerdo con el acuerdo. Sin embargo se hizo, que es algo que siempre le van a reprochar al doctor Santos, que dijo que si el pueblo decía que no, pues no se ratificaba ese acuerdo, y aunque el pueblo no lo ratificó, se hizo el acuerdo. Entonces venimos con esa polarización de Santos II que la heredó Iván Duque. Entonces pues medio país con Duque, medio país contra Duque, viene el estallido social, viene la parálisis del sistema. Ahora viene el gobierno de Petro, polarización total, viene obstaculizándose cualquier reforma, cualquier proyecto, cualquier iniciativa. Por eso les decía que hace 3 gobiernos venimos en esta tendencia en Colombia, es decir, hace más de 12 años venimos con esa tendencia a que un bando no deja ser el otro, nada, y lo que hacen no se lo reconocen, no le da el mérito. Entonces, si Duque tuvo una buena gestión en lo social, no, ¿cómo se le ocurre? No es que si Iván Duque era el títere de Uribe, eso no sirve para nada, era derecho, no le reconocen nada, ¿no? Santos, que hizo un tema del acuerdo de la paz, no nos sirvió para nada, esa paz, Santos no nos sirvió para nada, ¿no? Petro, pues Petro guerrillero, Petro quiere volver esto a Venezuela, Petro ningún proyecto, ninguna cosa sale. Y la polarización, pues, obviamente, obedece a algunos intereses, algunos políticos, otros intereses de tema económico por lo general, en donde se van dos bandos, dos sistemas. Pero la polarización lo que genera es más polarización. Y actualmente vemos pues también un discurso en parte ambiguo del presidente de estar hablando del tema de del poder constituyente, que suena como asamblea constituyente. Entonces se puede interpretar como que quiere modificar la Constitución, y como puede modificar la Constitución, pues puede suceder de todo, que ya hemos hablado en Ecovisión Colombia del tema de una asamblea, pero acá están hablando del poder constituyente. Y el poder constituyente puede verse de pronto en poblaciones pequeñas, en municipios, en ciudades muy pequeñas, pero en un estado tan gigante como Colombia no puede hablarse de un poder constituyente. Es decir, no, es que si vamos a hacer una manifestación, ese es el poder constituyente. Entonces miren a lo que nos tienen a los colombianos como idiotas hace algunos meses.
Entonces alguien dice que toca hacer una marcha contra Petro y sale la gente contra Petro. Y después dicen otros, sí, toca hacer una marcha a favor de Petro y salen los otros a favor de Petro. Y entonces cada cabeza dice, vea el poder constituyente que tenemos. Pues, noticia de última hora, ninguno de los dos tiene poder constituyente. Esto no es por marchas ni por movilizaciones, esto es una democracia. La Constitución tiene las herramientas para modificar la Constitución. No es porque anduvo gente hoy y mañana hay otra gente, entonces pasado mañana le voy a hacer una marcha más grande para que vean que tengo poder constituyente. No. Las cosas no son así. Desde Covisión le hacemos un llamado a los líderes políticos del país que tienen el país incendiado. Ya están hablando de tomar las armas. Hemos escuchado unos discursos extremos en la reserva activa, que por acá hay que coger las armas y que hay que morir por la democracia. Y cálmense, este es un país democrático y no hay que estar incendiando las instituciones ni las movilizaciones. Y hemos visto de lado y lado que están diciéndole a la gente que toca entonces morir, que toca también entonces dar de baja al presidente, que toca dar de baja también a los líderes de oposición. Hombre, eso no es así. En Colombia el artículo 103 constitucional dice que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. 1, el voto. El voto, señores, el voto. Un consejo para los nuevos candidatos políticos presidenciales: dedíquense a buscar votos, no a mirar cómo tumban el presidente, porque cuando ustedes vayan a ser presidente van a recibir igual de odio, igual de polarización. Miren el ejemplo de Bogotá. Aquí ganó Carlos Fernando Galán, se fue por el medio, recogió derecha, recogió izquierda, no se puso a polarizar, porque necesita gobernar. Ese es el consejo. Ahorita hay propuestas de medio como Claudia López, como Juan Manuel Galán, que ya salió, el mismo Sergio Fajardo, pero ustedes se dan cuenta que los que son extremos, pues no les va bien en las encuestas. Y eso que falta mucho tiempo, pero ya se está hablando de que el país necesita líderes o lideresas que unan los extremos, porque estamos mamados de esta polarización en Colombia, de ese discurso del odio, de ese discurso de violencia. Entonces, usted es petrista, lo odio; usted es uribista, lo odio. O sea, nos tienen a los colombianos como idiotas en dos extremos, y necesitamos líderes que unan el país, que traten de sacar adelante esta nación. Sigo con los medios de mecanismos de participación: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, que es precisamente la que permite saber si hay una Asamblea Nacional Constituyente, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Eso lo dice el artículo 103 de la Constitución Nacional, no el que más mueva gente en una movilización, porque han entendido que el poder constituyente entonces es el que más mueva gente. No, acá tenemos que ir a la Constitución. Constitución está sobre cualquier movilización social. Claro que la movilización sirve, apoya, la movilización es el eje de la votación, pero no para cambiar algo a las buenas o a las malas, que porque yo quiero, entonces voy a cambiarlo porque la gente se está moviendo. No porque la gente se está moviendo, no. Acá tenemos que ir a las urnas, señores, porque nosotros tenemos una democracia participativa y representativa. Participativa porque todas las personas con mayoría de edad pueden votar. Otra cosa es que la mitad de los colombianos les importa un carajo y no van a votar, y la abstención está del 50 al 60%, y esto elige la mitad, y de esa mitad eligen los que elijan, y entonces resulta siendo el presidente como una quinta parte del censo electoral. No. Y también la democracia es representativa. Entonces, hombre, yo no puedo ir a hacer los proyectos de ley, la Constitución, la ley, pero nombro mis representantes en la Cámara Alta con el Senado, en la Cámara Baja con la Cámara de Representantes, y elijo a mis representantes para que vayan allá y elijan, para que vayan allá y decidan, que elijan sus mesas directivas, que digan qué proyectos van a salir. Por eso es tan importante el voto, que nos importa un carajo a veces si solo pensamos es en mirar si nos van a dar tamal el día de las elecciones y no estamos viendo por quién votamos. Estamos votando por nuestros representantes, los que llevan nuestros votos en el Congreso. Volviendo al tema, si usted, señor candidato, es de extrema izquierda o de extrema derecha y sigue con su discurso del odio, para la próxima presidencia va a hacer esto igualito. El otro extremo no va a dejar gobernar al otro. Hemos escuchado esta semana voces
como las de Rodrigo Primi, que está diciendo que en las ideas políticas hay un concepto que se llama garantizar la alternancia política. ¿Y qué es la alternancia política? Es en el poder, o sea, en el poder la alternancia es un concepto propio de las ciencias políticas que describe la posibilidad de permitir una pacífica alternancia en los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. ¿Y eso qué traduce? ¿Eso con qué se come? ¡Que dejen gobernar! Que dejen que este señor presidente acabe su gobierno y elijan al que ustedes quieren, pero en democracia. No que vamos a tumbarlo, que vamos a incendiar a Iván Duque, que vamos a matar a Petro, que vamos a armarnos para ir a las calles. Hombre, si usted escucha a alguien de esos, dígale que se calme, que acá hay unos medios democráticos de modificar la Constitución y de elegir presidente. Y así a usted no le gusta el presidente que se eligió, es su presidente. Si no le gustó el alcalde que se eligió, es su alcalde. ¿Y qué hago cuando no me gusta algo? Dejarlo gobernar. Claro que le puedo hacer oposición en los proyectos, no estoy de acuerdo, hago el poder político, hago la oposición, la fiscalía, la contraloría, todos los mecanismos de pesos y contrapesos, pero no estoy pensando en tumbar un gobierno, porque, señoras y señores, cuando se tumba un gobierno, empieza la destrucción de la sociedad en cualquier país, dígame en cualquier país que no haya pasado eso. Entonces, mire, un consejo, ¿usted no le gusta a Petro? Ya, le faltan 2 añitos, váyase preparando para entonces ser presidente de Colombia, pero no siembre odio, porque cuando usted vaya a ser candidato, ese mismo odio se lo tendrá que tragar, porque aquí no están dejando a gobernar. Santos 2, al doctor Iván Duque no se le dejó gobernar y ahora tampoco a Gustavo Petro. ¿Y gobernar qué es? Pues sacar sus proyectos, sacar su agenda. Si no la sacan el Congreso, pues de malas, señores, porque también la figura presidencial se tiene que someter a la representación del pueblo, que es lo que salga en el Congreso. Pero como ahora todo lo quieren es modificar la Constitución, hay muchas propuestas, muchos temas, por ejemplo la reforma agraria que no, ya está lista, aplíquenla, con el acuerdo de paz ya quedó. Hay muchas modificaciones, reforma constitucional, reforma laboral, reforma pensión, hay muchas cosas que no hay que ir a reformar la Constitución, simplemente hay que ir a la normatividad, hacer proyectos de ley, ¿no es cierto?, hacer actos legislativos si es necesario, pero ese escándalo de que toca modificar la Constitución pues genera pánico, pánico en los medios, pánico en la política, pánico económico, porque esto puede cambiar el sistema de gobierno y eso es lo que ha generado todo este escándalo. Entonces tenemos que diferenciar que es una asamblea constituyente del poder constituyente, y una y la otra no modifican la Constitución. Lo que modifica acá la Constitución son los mecanismos del artículo 103 constitucional, que tiene que ir por pasos, con votación. Todos tenemos que decidir si queremos o no. Todos tenemos que ir a votar, todos tenemos que hacer eso. Bendito Dios que Colombia es un país donde se puede votar, decidir, protestar, caminar, marchar. Lo que está prohibido es dañar, ofender, agredir, pero protestar, claro que sí. Y por eso la democracia permite figuras como la oposición, figuras como poder escuchar al otro, figuras como, venga, cuénteme en qué estoy incurriendo en errores y lo corrijo. Pero cuando usted tiene polarización, se vuelve fanático, usted nada le sirve, todo es malo, yo no escucho al otro, y al otro, cuando hay fanatismo, si no lo puedo destruir con las ideas, lo destruyo físicamente, que es lo que ha pasado en muchas naciones que ya no se toleran, si no se matan. Entonces en Colombia tenemos que volver a una unión nacional, tenemos que volver a escucharnos, tenemos que volver a hacer una mesa de trabajo en donde estén todos los polos opuestos, donde está el señor del ELN, el señor de las FARC, el señor de las gaitanistas, el señor del Clan del Golfo, el señor delincuente, todos tienen que estar ahí con el gobierno para mirar cómo sacamos este país de ese atasco que se tiene político. En ese momento no hay proyectos de ley, no hay proyectos de modificación de la Constitución, el Congreso paralizado con escándalos de corrupción, pero eso sí, invitando a la gente a movilizarse a un favor del uno o a favor del otro. No, acá tenemos es que mirar cómo sacamos el país adelante y cómo generamos la figura de garantizar la alternancia. Que el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia actual, que no es de
del afecto de muchos, pueda concluir su mandato, sacar las propuestas que el Congreso le pueda hacer, poder tener un equipo de trabajo que adelante y garantizar la alternancia, que es que pacíficamente se vaya y llegue otra propuesta de gobierno y también pacíficamente le permitan gobernar. No es un cuento lo que les estamos echando de Coalición Colombia. Si ustedes se dan cuenta, Santos II, Iván Duque y Gustavo Petro no han podido tener gobernabilidad porque estamos polarizados en Colombia. Y esa polarización nos está haciendo daño a todos, sobre todo a los que estamos ahí en la mitad, que uno no sabe ni para dónde coger. Los que no tienen rótulo, que tratan de mirar lo mejor para el país, de avanzar, los que se levantan a madrugar, a trabajar por este país, pero que se dan cuenta que el país no avanza en el tema de leyes, decretos, que no hay ejecución, que todo lo que se hace se tumba, se protesta, marcha, chismes, cuentos, también estos temas de corrupción que toca cortarlos totalmente de raíz, como lo hemos dicho acá en las editoriales, y todo el peso de la ley para el delincuente, pero necesitamos garantizar la alternancia de los gobiernos para que podamos seguir avanzando. Miren, señores, un ejemplo bonito el de Medellín, el de los paisas, una continuidad de gobierno, de unas obras, de una cosa, usted hace un metro, yo hago una línea, yo hago la otra, vamos con Metrocable, vamos con tranvía, vamos con los buses, vamos porque queremos nuestra ciudad. No como aquí en Colombia, como en Bogotá, por ejemplo, que uno hacía el metro, no, el otro quería hacer era Transmilenio, y el otro no le gustó, entonces el otro cambió la troncal, el otro quiere otra línea, entonces nunca hacemos nada. Si ven que se necesita la alternancia, paz, un proceso de paz cuando se entrega al otro gobierno, o si no, aquí no hacemos nada. Un consejo para los nuevos candidatos presidenciales: busquen la unión del país, porque el país está polarizado. Así como ustedes están sembrando odio ahorita, pues no les van a creer en su gobierno, y también esta mitad de la marcha que salió un día le va a protestar a la otra mitad que está gobernando, y después los que están gobernando le van a obstaculizar todos los que están protestando. Este es el proceso de la polarización, y por eso inicié diciéndoles que en los dos polos no se ven, no se escuchan, no se toleran, y a los que le está haciendo daño es a Colombia, que no avanza. Carlos Andrés, esta es la editorial en Ecovisión Colombia para esta semana. Jorge Iván, este tema es coyuntural, importantísimo. De aquí en adelante veremos una marcha de la oposición, otra marcha del gobierno. Marcha y otra marcha. En este momento, cuando el presidente usa el término el poder constituyente, que es el constituyente primario, o sea, la gente, ese poder constituyente estuvo en la Plaza de Bolívar el 21 de abril, la oposición, pero estuvo con el poder constituyente. El 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, también estuvo ese poder constituyente. Bueno, en este momento, cuando se necesita de verdad ese acuerdo nacional, llegar a consenso, se habla, todo el mundo habla del gran acuerdo nacional, pero en el Congreso no se avanza frente a ese acuerdo. Se necesitan cambios, claro que sí, las cosas deben cambiar. Ahora se siente más la polarización porque se ha anticipado desde ya la campaña Camino a la Casa de Nariño 2026. Se va a sentir esa polarización. Nos gustaría en este momento poner a opinar a nuestros cibernautas. ¿Será que salimos de esta polarización? Hemos colocado aquí en pantalla los puntos referentes. Derecha, y vemos al líder nato del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe, y por primera vez en la historia un gobierno de izquierda en cabeza del presidente Gustavo Petro. Bueno, en este momento se convoca la movilización en las calles. ¿Qué tanto bien le hace en este momento? Algunos dicen esto podría conllevar a una guerra civil. ¿Usted qué piensa, Jorge Iván? Carlos Andrés, esto es responsabilidad de los líderes políticos. El líder político dice algo, lo replica y la gente a veces lo obedece sin pensarlo, ¿no? Entonces, por eso es que estamos haciendo ese llamado a los líderes políticos, precisamente porque esta semana hemos visto editoriales y hemos visto
esos trinos que hacen en la red X, donde están hablando de que tenemos que tomar las armas. Y aquí también quiero hacer un llamado a la reserva también la jalan de un lado y del otro. Entonces, si usted es de la reserva y apoya a Petro, entonces preparémonos para la guerra, ¿no? Pero si usted es de la reserva y odia a Petro, también tiene que prepararse para tumbar a este presidente. Es ese discurso. Pero peor que el discurso es los bobos que hacen caso ciegamente. Si esto es una democracia. El poder constituyente, por eso les dije al comienzo de la editorial, podrá haberse dado en un municipio, en un barrio, ¿no es cierto?, donde hace un cabildo abierto y alzan la mano y unos protestan. Pero en un país tan grande, el poder constituyente no puede resumirse en una marcha del 21 de abril y otra del 1 de mayo, porque el país está completamente polarizado. Y déjenme decirles que qué pena con los que marcharon, pero la gran mayoría del país no marchó. Ahí hay otro país que está ahí, que no le gusta esto, que no le gusta la polarización, que no le gusta la movilización tan violenta y tan cruda, que no les gusta ese discurso de odio, que no les gusta ese fanatismo, que están ahí y ellos son los que votan. Entonces, por eso la recomendación es líderes, necesitamos líderes que unan el país y ojalá líderes jóvenes, porque es que ahora los candidatos están muy viejos. Estos candidatos que ahorita pasaron están muy viejos, necesitamos la renovación de la política, gente que tenga otra visión, gente que también no tenga los apellidos de siempre, gente que venga y se ponga al frente del país y trate de unirlo, Carlos Andrés. Y pueden hacer campañas sin ese discurso del odio, puedes decir, venga y nos unimos, venga y lo escucho a usted, no estoy de acuerdo con su punto, pero venga y aprendo qué es lo que le pasa, venga y lo proteja a usted, venga y gobierno para todos. Y yo creo que ese es el discurso que falta, Carlos Andrés, y que si va a haber un próximo presidente o presidenta de Colombia, tiene que ser ese discurso de volver a unir, de hacer un acuerdo nacional y de volver a mirar a ver si el país coge para algún lado, porque como usted dice, Carlos Andrés, estamos congelados, el Congreso está paralizado, no solo por la polarización, también por todo este tema de la corrupción, porque es que acá estamos hablando que presuntamente le entró plata al Senado y plata a la Cámara, y no a cualquiera, sino a los presidentes de cada una de las cámaras. Entonces, acá también tienen que decir, bueno, y si entró plata, ¿para dónde cogió? Porque la plata no se quedó ahí solo. Dicen que hay más de 15 congresistas involucrados en estos temas, pues más, doctor Jorge Iván. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre prácticamente es un desastre. El mayor desastre en Colombia es el país. Y hay que tener en cuidado esto, Jorge Iván, es que esta unidad de atención de riesgo de desastre es la que atiende emergencias, entonces no se somete a la ley 80, no tiene en cuenta el SECOV. Por eso es que pues ha sido un foco de corrupción. Ya se está investigando y podríamos hablar de 200.000 millones, porque ya entran también las ollas comunitarias y entra también que no solamente son 40 carrotanques, estamos hablando de otros carrotanques en varios departamentos, ¿no? Esto afecta las reformas también, porque al legislativo le quedan 5 semanas. Con ese escándalo donde ya hay nombres de congresistas que presuntamente recibieron plata para impulsar esas reformas, pues muchos congresistas se van a abstener para no estar, claro. Entonces allí ya con estas 5 semanas posiblemente no alcance para alguna reforma, Jorge Iván. Sí, Carlos Andrés, y esto aunado al informe de la ONU, donde está diciendo que el país no tiene gobernabilidad. Tenemos el país también alterado en orden público y el Congreso paralizado, y como usted dice, esto que pasó en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y Desastres, precisamente son los que manejan los recursos para los más vulnerables. Usted hablaba de la Guajira y del agua, pero ¿qué me dice de esta gente que ya van 4 departamentos inundados en este dique, Caregato? O sea, imagínense el problema tan grave, porque es que donde hay corrupción están donde los temas más vulnerables, donde la gente más siente, el que está inundado, el que se le murió el ganado, el que vio cómo su cosecha de arroz, plátano se fue por el agua. Esta es la gente más vulnerable del país. En La Guajira no hay agua. Son los temas, como usted decía, que no pasan por la ley 80, sino que si se contratan rapidísimo, y entonces no tienen esos mismos lentes, esos mismos. Hoy salió ese escándalo, Carlos Andrés, de una empresa que asesora, que busca una empresa que los asesore jurídicamente a los abogados que ya están ahí,
y entonces para pagar 1.000 y pico de millones, hágame el favor, la corrupción tan espantosa, hágame el favor, contratos de prestación de servicios de asesores de 25 o 26 millones de pesos, hágame el favor con el tema de la contratación, con el tema de los contratos, con las empresas de fachada, con las que no tienen experiencia, donde ahorita se quieren postular procuradores con 3 años de derecho. O sea, este es un país de que todos los días sale alguna porquería, alguna barbaridad, y como yo les decía en la editorial de hace 8 días, no entiendo cómo Colombia sigue siendo un país próspero y viable, porque hay tanta riqueza, pero tanta riqueza se roban, que imagínense si esto tuviera el tema de la honestidad y pudiéramos eliminar la corrupción, ¿en dónde estaría Colombia, Carlos Andrés? Muchas gracias, doctor Jorge Iván Reyes, analista de Ecovisión Colombia. Hoy el tema la polarización, y queremos que usted plasme allí, que escriba en el chat, cuál sería la solución para el bien del país, para el bien de Colombia y de las futuras generaciones. Hoy tenemos una derecha, una izquierda, también hay un centro, y ojalá ese centro pues tome fuerza para las elecciones del 2026. Ayer salió una primera encuesta del Centro Nacional de Consultoría. La pregunta era si las elecciones fueran hoy, así está el panorama, y vemos cómo está el hermano del alcalde de Bogotá, Galán, está punteando, le sigue Sergio Fajardo, en tercer lugar Claudia López, y también está figurando María Fernanda Cabal. Muchas gracias, doctor Jorge Iván. Buenas noches. Estamos en directo.